La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación. La Conversación. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama. Hoy en este espacio de conversación Confama hablaremos sobre las centrales de riesgo y todo lo que esto implica financieramente. Mi nombre es Mateo Torres y hoy me acompaña Janet Cristina Hernández, responsable de oportunidades financieras en Confama. Hola Janet, bienvenida a este espacio de conversación. Hola Mateo, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá. Vamos a hablar un poco, inicialmente, Cris, de qué son las centrales de información o centrales de riesgo, como las conocemos en el país. Bueno, las centrales de información son unas entidades privadas que se dedican a recibir, procesar y suministrar información financiera de todos los colombianos o residentes en Colombia a diferentes entidades que la utilizan para algunos propósitos que ya muchos conocemos, como temas de crédito y también para otras solicitudes que implican algún tipo de riesgo. Súper, entonces con base a eso cuéntanos cuáles centrales de riesgo tenemos acá en Colombia. Bueno, tenemos Data Crédito, la CIFIN, que ya se llama TransUnion, y Procrédito son las más conocidas. Y en esas centrales de información, ¿qué se puede consultar o qué consultas podemos hacer en estas? Bueno, en esas centrales tenemos información financiera de todos los colombianos, no solamente de sus créditos, sino también de todos los productos que tienen en el momento o han tenido antes, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, clubes, celulares. Todo producto financiero es reportado a estas centrales. Entonces allí está toda la historia del comportamiento de esos productos. Dices algo muy clave, todos los colombianos están reportados. ¿Realmente están todos reportados? Sí, Mateo, cuando una persona es mayor de edad es creada en la central de información con una información básica, o sea, se dice que no tiene información financiera, pero sí está creado, o sea que ya todos existimos en esas centrales. Excelente, así no tenga créditos va a estar ahí también reportado. Eso nos queda muy claro. Entonces, este reporte, finalmente, ¿qué uso tiene? ¿Para qué se utiliza este reporte de las centrales de riesgo? Es utilizado, como te decía ahorita, para estudios de crédito por entidades financieras, por almacenes, por todo tipo pues, de establecimiento que le otorga crédito a sus clientes. Pero también es utilizado por las inmobiliarias para estudio de solicitudes de arrendamiento. Esto es muy importante. Las personas muchas veces creen que solo es para crédito, pero es una necesidad que cualquiera de nosotros puede tener en un momento, solicitar una vivienda, y para eso es importante tener un buen historial crediticio. Es importante eso que nos tocas porque entonces no solamente se utiliza para créditos. Es verdad. Tiene otros usos. Súper. Entonces, después de pagar una deuda o pagar una obligación reportada en las centrales de información, ¿qué sigue después o cómo se actualiza esta información? La información siempre está actualizada porque las entidades mensualmente deben reportarla. Entonces, si es positiva, siempre va a permanecer la información en la central. O sea, va a permanecer la historia de tu crédito desde que lo vas a recibir hasta el momento que lo terminas de pagar, y eso se mantiene allí eternamente. Se va a ver siempre el saldo actualizado de la deuda, los pagos realizados, los pagos pendientes, la cuota mensual que pagas. Ahora bien, cuando una persona tiene un mal comportamiento, se va a mantener en la central por el doble del tiempo que estuvo en esa mora. O sea, si la mora fue 2 meses, va a permanecer 4 meses el reporte negativo. Si ese reporte negativo es por más de 2 años, lo máximo que puede permanecer es 4 años. Perfecto. ¿Y esto quién lo define? ¿Quién regula esto? Es una ley a nivel nacional, es una ley, pues la ley colombiana define esa política y todas las centrales deben cumplirla. Finalmente, las entidades financieras deben acudir a consultar estas bases de información y todos deben ceñirse a esa legislación. Si yo como colombiano quiero, pues ya es una ley, como colombiano quiero consultar esta información en las centrales, ¿cómo lo puedo hacer? Todas las centrales tienen ahora portales web que facilitan bastante la consulta.
¿qué debes hacer? Entrar al portal, en el de Datacrédito es Mi Datacrédito, en el de TransUnion pues tiene el mismo nombre, Procrédito igualmente. Te registras y vas a pedir una consulta. Algunos de ellos ofrecen una primera consulta gratuita y luego ya te generan un cobro o te cobran un valor por por una única vez, que no es realmente considerable. Es muy valioso conocer esta información. En conclusión, definitivamente necesitamos que las personas o nosotros como colombianos sean muy responsables para mantener una información muy buena en estas centrales. ¿Alguna recomendación, Cris, que les das a las personas que escuchan esta conversación? Sí, les quiero dar varias recomendaciones. La primera es que siempre sean conscientes de la importancia de tener este buen reporte en las centrales, porque como te decía ahora, no solo para créditos, para otras necesidades. Inclusive hay empresas que en sus procesos de selección de personal consultan el historial crediticio y los hábitos de pago de las personas, porque también da cuenta de qué tan responsable es la persona con diferentes temas de su vida. Entonces es muy importante mantener este buen récord, cuidar esa historia y también ocuparse de conocerla. Por eso es importante que hagan el ejercicio todos de entrar a estos portales y hacer una consulta para saber cuál es su situación actual. Muchas gracias, Cristina. Ya escucharon entonces en esta conversación todas estas recomendaciones que nos da Cristina, responsable de oportunidades financieras de Confama. Cristina, muchas gracias por brindarnos esta conversación. Claro que sí, Mateo, con mucho gusto. Gracias. Además, en este espacio de conversación tenemos también lugar para una historia. En este caso es Juan Esteban Córdoba, que nos cuenta su experiencia con las tarjetas de crédito y su recomendación para las centrales de riesgo. Escuchemos. Hola, Juan Esteban. Hola, Mateo. Bueno, te voy a empezar contando pues como todo lo que pasó. Primero me presento, mi nombre es Juan Esteban Córdoba Giraldo, tengo 24 años, soy un abogado egresado de la Universidad de AFIT. Actualmente trabajo como líder de recursos humanos en una empresa que se llama Fortim SAS. Digamos que todo empezó como siempre empieza, cuando le dan uno una tarjeta de crédito de esas como de casi que cortesía que dan los bancos, una tarjeta de crédito joven. Yo en ese momento pues no la usaba casi, realmente la tenía ahí de adorno, pues yo no la usaba casi realmente, pero en esa época mi papá empezó a entrar como en una quiebra, pues ya estaba en la quiebra, pero empezó como a ponerse más difícil la cosa, pues que él vive en Armenia con mi mamá y mi hermana, empezaron a mandar un poquito menos de dinero hasta que había semanas que no mandaban nada, y yo necesitaba transporte, necesitaba comer cosas, pero necesitaba salir porque yo tenía que ir a la universidad, pues que yo tenía 18 años, entonces en el momento uno también quiere la vida, como empezar la vida social con los amigos de la universidad y todo eso, ¿cierto? Entonces me dieron una tarjeta de crédito joven. Entonces, como no me daban un peso mis papás, porque no tenían, a veces me tocaba pedirle prestado a mis amigos, o que ellos me llevaran, me transportaran, pero muchas veces no se podía, o había gente, o mucha gente no lo hace por uno, pues no lo ayuda a uno, incluso si puede. Entonces empecé a hacer avances con la tarjeta de crédito, empecé a usarla. Como tenía tan poquito cupo, tenía 200.000 pesos de cupo nada más la tarjeta de crédito, pues eso no es nada. Entonces, pues no pasaba nada, yo he usado 200.000 pesos y eso se paga pues en una semana. Pero como yo era tan juicioso pagando la tarjeta de crédito, siempre he sido muy juicioso, incluso aunque me hayan endeudado de una manera tan gigantesca, he sido demasiado juicioso con mis pagos, o sea, yo los hago sí o sí. Al cabo de un tiempo me ofreció una tarjeta de crédito de 700.000 pesos, accedí a ella y también empecé. Y dije, no, pues si pago 200, pues pago 700, pues lo que más diferido y a cuotas pues de 50.000 y 60.000 pesos. Entonces empecé, también se copó la tarjeta de crédito entera. Así hasta que llegó como a 7 millones de pesos o 8. Yo no sé qué pasa con las tarjetas de crédito, que incluso cuando dicen que tienen un cupo, se usa más del cupo que tiene la tarjeta de crédito. Y esa deuda llegó como a 15 millones de pesos eventualmente, porque yo empecé a salir con mis amigos, empezando una vida que no podía, porque uno pues está en una plena universidad, estudia en la universidad y digamos que los planes son muy costosos y mis amigos todos eran muy adinerados. Y yo pues no quería como no hacer nada nunca, no quería quedarme en mi casa encerrado todos los fines de semana, sino que quería salir, obviamente. Y los planes no eran baratos hasta que terminé una deuda como de 15 millones de pesos. Pues digamos que aprendí el tema de la tarjeta de crédito, que es lo mejor que uno puede hacer es no usarlas, o si las usas solamente usarlas a una cuota y pagarle inmediatamente, porque no se lo comen a uno las deudas como tal, sino los intereses de las deudas, porque por más que uno pague, el interés casi que de toda la deuda vuelve otra vez a sumar la deuda a lo que uno la tenía. Entonces pues aprendí a que hay que ser muy juicioso con el tema de las finanzas, a no vivir lo que uno no puede, pues lo que uno no puede darse el lujo de vivir, no gastarse más de lo que uno tiene, porque
termina uno extremadamente endeudado. Realmente, aunque yo estaba muy endeudado, igual siempre cumplí con todos mis pagos. Pues yo nunca quise caer en una central de riesgo, entonces yo lo hacía como por honestidad conmigo mismo, como con honestidad con lo que yo había hecho, un cierto sentido de responsabilidad, porque pues uno no puede ponerse a endeudarse y ya después decir que no puede pagar. Creo yo que pues es como realmente mi convicción. Básicamente esa es la historia. Aprendí muchas cosas, especialmente las que te conté, de no vivir más de lo que uno, pues con más de lo que uno puede, no usar más dinero de lo que uno tiene y ya. Agradecemos a los invitados de esta conversación, a Juan Esteban Córdoba por su historia y a Janet Cristina Hernández por contarnos con su experiencia cómo funcionan las centrales de riesgo. Recuerden que mi nombre es Mateo Torres y también les agradezco por haber acompañado este espacio de conversación de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, un podcast de Confama. Sí, es una experiencia humana y es una experiencia de viaje. Mi vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida. De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando. La Conversación, un podcast de Confama.